Buen día, queridos estudiantes. Antes de empezar con nuestro tema nos encomendamos a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La Iglesia, maestra de fe. 1. El magisterio de la Iglesia. La palabra magisterio viene del latín magister, que significa maestro. En el arte religioso es muy común representar a San Pedro con unas llaves en la mano. ¿Por qué se representa así a este apóstol cuyo nombre original era Simón? Porque un día Jesús le dijo a Simón: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Con estas palabras, Jesús nombraba a Pedro cabeza de la iglesia y le encomendó la misión de guiar y enseñar a los hombres su camino de salvación, con el poder de establecer o prohibir lo que considere necesario para alcanzarla. La Iglesia, entonces, tiene una misión magisterial, es decir, es maestra de fe para los seres humanos. El magisterio de la Iglesia es la autoridad que ha sido confiada por Jesús al Papa como sucesor de Pedro y a los obispos, como sucesores de los apóstoles, de enseñar, conservar e interpretar la palabra de Dios con la asistencia del Espíritu Santo. Hay dos clases de ejercicio del magisterio. A. Magisterio ordinario. Oficio habitual del Papa y los obispos de transmitir e interpretar la revelación en materia de fe y costumbres, sin pronunciarse de una manera solemne y definitiva y por tanto, sin exigir a los fieles el asentimiento de la fe, pero sí la obediencia religiosa. B. Magisterio extraordinario. Enseña los dogmas de la fe, formulados por un concilio ecuménico por el Papa cuando habla ex cathedra, es decir, cuando proclama, de forma definitiva e infalible, la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Este magisterio exige a los fieles la obediencia de la fe. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar solamente lo que le ha sido confiado, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios para ser creída. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 10. Todas las enseñanzas de la Iglesia son importantes para sus fieles y merecen obediencia, porque dijo Jesús a sus discípulos: quien a ustedes los escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. ¿Sabías que en los últimos 2 siglos, la Iglesia ha ejercido el magisterio extraordinario solo 2 veces, a saber, en 1854, cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y en 1950, cuando el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María? 2. La infalibilidad. Decimos que algo es infalible cuando es seguro, cierto, indefectible, libre de error. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, cuando el magisterio de la Iglesia se pronuncia de manera definitiva en materia de fe y de moral, goza del carisma de la infalibilidad, es decir, no se equivoca. Así, Dios permite que su revelación se transmita sin errores y sea correctamente interpretada en diferentes tiempos y contextos. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y garantizar la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido, así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres, Catecismo de la Iglesia Católica, 890. Las enseñanzas infalibles del magisterio de la Iglesia son dogmas, es decir, verdades de fe contenidas en la revelación divina o necesariamente vinculadas a ella. Los dogmas son parte de la fe, su aceptación y obediencia es, por tanto, indiscutible e irrevocable.
Son dogmas, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, la Trinidad, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, la transubstanciación, etc. Modalidades de infalibilidad dentro del magisterio. A. Pontificio. El Papa es infalible cuando habla desde su silla, ex cathedra. Es decir, desde su puesto de pastor y maestro supremo de todos los fieles, con la intención de proclamar por un acto definitivo la doctrina sobre fe y moral. B. Episcopal. Los obispos unidos al Papa son infalibles cuando, especialmente en un concilio ecuménico, proponen algo que se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído. 3. Las reuniones de la Iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclisio, que significa asamblea. La Iglesia es el pueblo de Dios, la asamblea de todos los creyentes. Su constitución jerárquica obedece al mandato de Jesús y facilita al Espíritu Santo su tarea de asistencia. Ser parte de la Iglesia, entonces, es ser parte de una comunidad que se reúne en torno a Jesús, a sus pastores y a los sacramentos. De allí la importancia de la comunicación y la reunión de quienes guían la Iglesia, para orar, reflexionar y definir el camino por el cual la va guiando el Espíritu Santo en la historia. Las principales reuniones del Papa y los obispos son: 1. Concilios, reuniones de los obispos para abordar cuestiones importantes de la doctrina o la organización de la Iglesia. Según su convocatoria, pueden ser de dos tipos. A. Concilios generales ecuménicos, universales. Son las reuniones más importantes dentro de la Iglesia. Los obispos de todo el mundo, convocados por el Papa, se reúnen obligatoriamente para tomar decisiones que afectan a toda la Iglesia. B. Concilios particulares. Son los que abarcan a una porción de la Iglesia. Pueden ser: B1. Plenarios o nacionales. Reunión de la Conferencia Episcopal de todo un país. B2. Provinciales. Reunión de los obispos de una provincia eclesiástica. 2. Consistorios, reuniones del Colegio de Cardenales para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Son de dos tipos. A. Consistorios ordinarios. El Papa convoca a algunos cardenales para tratar cuestiones importantes dentro de la Iglesia. Por ejemplo, para el nombramiento de nuevos cardenales o la aprobación de la canonización de nuevos santos. B. Consistorios extraordinarios. El Papa convoca a todos los cardenales debido a algunas necesidades especiales de la Iglesia o asuntos de mayor gravedad. 3. Cónclaves, reuniones de cardenales cuando muere el Papa para elegir a un nuevo pontífice. Lugar: la Capilla Sistina, Ciudad del Vaticano. La elección es por voto secreto. Son necesarios 2/3 de los votos para la elección. Luego de cada votación, los papeles de los votos se queman. El humo sale por una chimenea. Cuando es negro, significa que aún no se ha elegido al nuevo Papa. Asambleas cuando es blanco especial. Porque si agrega se tratan paja húmeda a problemas de una los votos que se o varias regiones queman, significa que se ha elegido al nuevo pontífice. 4. Sínodos, asambleas de obispos escogidos de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en ocasiones determinadas. Son de dos tipos. A. Asambleas generales. Se tratan cuestiones de la Iglesia universal. Pueden ser: A1. Ordinarios. Se tratan cuestiones generales. A2. Extraordinarias. Se tratan cuestiones que exigen una solución rápida. B. Asambleas especiales. Se tratan problemas de una o varias regiones. 5. Conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, reuniones de los obispos latinoamericanos que marcan el derrotero de la Iglesia en la realidad de nuestro continente. Hasta el momento, se han realizado 5. Río de Janeiro, 1955. Medellín, 1968. Puebla, 1979. Santo Domingo, 1992. Aparecida, 2007. ¿Sabías que? Hasta el momento, se han realizado 21 concilios ecuménicos en la Iglesia. El primero fue el Concilio de Nicea del año 325 y el último el Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965. 4. Los documentos de la Iglesia.
En los primeros años de la Iglesia, cuando los apóstoles evangelizaban de ciudad en ciudad, lo hacían oralmente. Sin embargo, pronto se hizo necesario no perder el contacto con las comunidades que se dejaban atrás. Por eso, los apóstoles recurrieron a las cartas. De hecho, los primeros escritos del Nuevo Testamento no fueron los evangelios, sino las cartas o epístolas. Se considera que el texto más antiguo del Nuevo Testamento es la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. La Iglesia ha tenido, entonces, la costumbre de dirigirse a sus fieles a través de documentos de distinta índole desde los primeros tiempos. En la actualidad los más importantes son los siguientes. A. Documentos conciliares, producto del trabajo de los concilios, especialmente los ecuménicos. B. Documentos pontificios, emitidos por el Papa. C. Documentos episcopales, emitidos por los obispos reunidos en sínodos o conferencias episcopales. D. Documentos de los dicasterios, emitidos por las agencias del gobierno de la Iglesia que componen la Curia Romana. E. El Catecismo, documento que contiene las verdades de la fe y la moral. F. El Código de Derecho Canónico, documento que recoge las normas jurídicas que rigen la vida y organización de la Iglesia. Los documentos emitidos por el Papa se dividen en G. Cartas encíclicas, cartas públicas y formales que transmiten la enseñanza del Santo Padre en materia de gran importancia a toda la Iglesia. H. Epístolas encíclicas, similares a las cartas, son poco frecuentes y se dirigen principalmente a dar instrucciones en referencia a alguna devoción o necesidad especial de la Santa Sede. Y constituciones apostólicas, utilizadas para promulgar leyes concernientes a los fieles sobre asuntos doctrinales, disciplinares y administrativos. J. Exhortaciones apostólicas, generalmente se promulgan pues de la reunión de un sínodo de obispos. K. Cartas apostólicas, cartas dirigidas a grupos específicos de personas. L. Bulas, antiguos documentos pontificios destinados al gobierno o a la doctrina de la Iglesia. M. Motu proprio, escritos por iniciativa personal del Papa y con su propia autoridad. El cónclave. Los cardenales se dirigen a Roma y se quedan en el Domus Santa Marta. En la Basílica de San Pedro se reúnen para celebrar una misa. Es el último acto del precónclave. En la tarde se dirigen a la Capilla Paulina y cantan el Veni Creator para pedir ayuda al Espíritu Santo. Luego los llevan a la Capilla Sixtina y quedan bajo llave, en cónclave. La elección. El primer día del cónclave solo hay una ronda electoral en la tarde, después 4 por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. La elección puede durar horas, días o varias semanas y consta de 3 fases. Preescrutinio. Se le entrega a cada cardenal elector la papeleta de elección. El cardenal altera su letra y escribe el nombre de su elegido. La dobla a lo largo, se levanta y lo lleva en alto hasta el altar. Al depositarlo, menciona un juramento. Pongo por testigo a Cristo Señor, quien me juzgará, de que doy mi voto a quien que en presencia de Dios, creo, debe ser elegido. Escrutinio. El servicio lo realizan los 9 cardenales electores escogidos al azar por el cardenal diácono. Son recontados los votos y deben dar 115. Se lee cada voto en voz alta y se apuntan los nombres. Las papeletas se van cosiendo con hilo y aguja. Siguiente fase, el preescrutinio. Consiste en averiguar si alguien alcanzó la necesaria mayoría de 2/3. Por ejemplo, el ganador por 76 votos de 115. Si el resultado es negativo, se repite todo el proceso de votación y se incineran los votos en la estufa de humo negro. Si el resultado es positivo, el cardenal decano se acerca al ganador y le pregunta si acepta haber sido elegido el sumo pontífice. Si acepta, se incineran los votos en la estufa de humo blanco. El anuncio. Para que no haya duda sobre el nuevo papa, se repican las campanas de la basílica. El primero de los diáconos anuncia desde el balcón de la basílica de San Pedro: Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papa, indicando además el nombre y el apellido del cardenal electo, seguido del nombre pontifical.